a esta nueva sesión de clases abiertas del máster EARED. Desde el máster promovemos la accesibilidad y damos a conocer también a nuestras actividades con estas sesiones para hablar con expertos, con profesionales que han llevado la accesibilidad en su trabajo diario y que han conseguido hitos. Hoy contamos con la presencia de Marina Vallés, responsable de la accesibilidad de portales y app de la Generalitat de Cataluña, el máximo órgano de gobierno en Cataluña, de la comunidad autónoma, y que nos va a contar su experiencia en este puesto. Pensar que la obligación de la accesibilidad siempre ha estado más fuerte en las administraciones públicas desde hace mucho. Ella está en este puesto desde hace tiempo. Y bueno, si alguien se ha peleado con accesibilidad y sabe de accesibilidad web, esta es Marina. Y sin más preámbulo, la dejo hablar a ella. Os pediré que si tenéis intervenciones, pues lo pongáis en el chat, yo se lo transmitiré a ella y vamos gestionando la conversación. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Voy a compartir. Venga. Bueno, primeramente agradecer a la Universidad de Barcelona por haberme invitado a esta sesión y a todos vosotros por vuestra asistencia. La sesión de hoy vamos a explicar un poco todo el proceso de la accesibilidad en la Generalitat de Cataluña y cómo esta accesibilidad es la clave para una administración pública inclusiva para toda la ciudadanía. Bueno, primero me quiero presentar un poco a nivel formativo y a nivel también profesional. Soy licenciada en Geografía, especializada en Sistemas de Información Geográfica. Cursé el máster de Gestión de Contenidos Digitales en la Universidad de Barcelona y aquí es donde conocí por primera vez lo que era la accesibilidad digital. Luego también a nivel profesional siempre he estado vinculada a la administración de la Generalitat en diferentes puestos y he estado muchos años realizando, en el puesto de gestora de proyectos tecnológicos vinculados a la digitalización, a la transformación y a la modernización de la administración. Actualmente ocupo el puesto de interlocutora de la Unidad Responsable de Accesibilidad de la Generalitat de Cataluña. El objetivo de esta sesión es lo que comentaba, ¿no? El papel que juega la accesibilidad digital como una oportunidad de transformación para las administraciones públicas y no solo desde el punto de vista del cumplimiento normativo, sino también desde la mejora de la experiencia ciudadana, la igualdad de oportunidades y el diseño de servicios digitales centrados en las personas. La estructura de esta presentación vendrá configurada por el contexto, un poco explicar el contexto, la situación actual, que yo creo que en estos momentos es importante e interesante porque hay un cambio de paradigma en el concepto de la accesibilidad. También los proyectos estratégicos vinculados a esta accesibilidad y la omnicanalidad de la prestación de los servicios en la Administración de la Generalitat. En primer lugar, hablar un poco del contexto de la organización. Quizás algunos de vosotros no lo conozcáis, pero la Generalitat de Cataluña es el sistema institucional en el que la organización se organiza políticamente el autogobierno de Cataluña. Y su estructura consta de 16 departamentos que equivaldrían a ministerios, 8 delegaciones dispersas en el territorio, 21 delegaciones en el exterior, en diferentes países del mundo, y 208 entidades del sector público donde la Generalitat es mayoritariamente participativa. En la fotografía podemos ver la sede del gobierno de la Generalitat, que es el Palau de la Generalitat, ubicada en la céntrica plaza de Sant Jaume. Actualmente contamos con unos 260.000 aproximadamente trabajadores directos. Por lo tanto, estas cifras más que nada para que veáis un poco la magnitud de la administración que estamos presentando.
¿Cuál es la misión principal de esta administración pública? La Generalitat y de todas, ¿no? Es la de prestar servicios públicos a la ciudadanía. Y por lo tanto, hay que garantizar el acceso a los servicios públicos porque es una cuestión de calidad democrática, porque da igualdad de derechos y oportunidades para todos y porque permite y garantiza también la autonomía personal de las personas que utilizan estos servicios públicos. A mí me gusta explicar la visión de la accesibilidad, de la accesibilidad digital a través de 3 mitos que se escuchan o que o al menos la mayoría de la gente que nos hemos dedicado a estos temas hemos escuchado alguna vez, ¿no? De los mitos es que la accesibilidad digital solo es para personas con discapacidad. Eso yo creo que ya todo el mundo en estos momentos ya piensa que esto no es así, porque la beneficia a todos los usuarios. Vamos a explicarlo en un caso muy concreto a nivel sobre todo físico, que se entiende muchísimo mejor, ¿no? Con barreras físicas, ¿no? Por ejemplo, si nos encontramos una barrera física como una escalera con diferentes personas que quieren subir, una con silla de ruedas, otra con un carro de la compra, otro con un cochecito y otro con un taca-taca o un andador, pues no tienen se encuentran en una dificultad para poder acceder. Si construimos una rampa, hacemos que estas personas no tengan una barrera arquitectónica y puedan acceder a los edificios o donde sea, ¿no? Por lo tanto, con estos dibujos lo que quiero de alguna manera representar es que ya la accesibilidad hay que verla con una visión funcional y de contexto y no solo de discapacidad, porque realmente mejora la experiencia del usuario a todos los niveles. El segundo mito es que hay que cumplir, la accesibilidad digital es cumplir con la normativa. Y eso no es verdad, solamente, no es que sí que hay que cumplir la normativa, evidentemente, pero va mucho más allá de la normativa. Cumplir con la normativa no equivale necesariamente a ser accesible, pero sí que es verdad que la regulación y la normativa ha sido y es un gran facilitador para la coordinación entre las diferentes áreas que tienen competencias en accesibilidad dentro de la organización. Y después porque ha representado un impulso para la transformación tanto de los servicios como en la redefinición de los procesos. Y es como todo, ¿no? Hay veces que también nos pasa a nosotros como ciudadanos, ¿no? Que no nos movemos porque la normativa nos dice que la hemos de cumplir, ¿no? Y entonces nos da este marco que nos acota a lo que tenemos que responder, ¿no? El tercer mito es el de que la accesibilidad digital es un tema técnico. Y esto no es verdad, porque implica diferentes perfiles. Por ejemplo, para que una organización tenga servicios accesibles, hay que tener en cuenta, por ejemplo, quién licita los contratos. Los contratos públicos necesitan tener o disponer de unas cláusulas que hablen de la normativa de accesibilidad. Y que los proveedores o las empresas que se contratan para servicios públicos cumplan también con la normativa vigente en temas de accesibilidad. También hay que tener en cuenta quién diseña los servicios y los procesos, quién desarrolla las tecnologías, quién redacta los contenidos y quién valida los productos. Dentro del marco, del contexto normativo, no me quiero extender mucho, pero sí que quiero quiero que se entienda un poco aquello lo que obliga el reglamento a las administraciones públicas de una manera más concreta, ¿no? Para que os hagáis una idea qué implica, ¿no? Cumplir con la normativa. A mí me gusta explicar el marco normativo y conjuntamente con los criterios técnicos en una línea temporal. La primera normativa fue la directiva del 2016, que es europea, y esta afecta a webs y apps y aplicaciones móviles del sector público.
esta normativa derivó en la normativa estatal, que es una transposición de la normativa europea, que se redactó mediante un Real Decreto en el 2018. Esta es una regulación española. Y a nivel de la Generalitat, en el ámbito de Cataluña, se redactó un decreto en el año 2023, para poder regular toda la organización y la gobernanza de los aspectos de accesibilidad dentro de su ámbito competencial. En la parte de abajo hay un poco la representación de la evolución de los criterios técnicos a grandes y empezamos, pues bueno, pues los primeros criterios a nivel técnico y que la mayoría conoce son los de las WCAG, que que corresponden a la 3WC. Estas normas o criterios más técnicos que nos dan unas pautas de accesibilidad son las que han ido asumiendo los diferentes marcos normativos. Actualmente, la norma vigente es la de la norma 301 versión 3, que es la que tenemos que cumplir las administraciones públicas. Ya tenemos las normativas o los criterios de las WCAG del 2.2, pero aún no se han convertido o no se han transpuesto en una norma. Supongo que pronto también se incorporarán y cambiará la versión de la norma. Finalmente, lo que sí que hay que decir, ¿no?, que ahora todo el mundo o la accesibilidad se ha puesto un poco así de moda, por decirlo de alguna manera, porque ha entrado la European Accessibility Act en el año 25, que aunque es del 2019, ha entrado en vigor en el año 25. Y esto aquí ya no solo afecta a las webs del sector y aplicaciones del sector público, sino a todas aquellas empresas que son productoras de servicios y que incluyen también las webs, evidentemente, pero aquí el marco a las organizaciones que afecta ya supera lo que sería el sector público. También es importante poner fechas del calendario de la aplicación, porque aunque fue del 2018, el decreto, bueno, dejó un poco de margen para poder empezar a realizar y a cumplir todas estas obligaciones. El 20 de septiembre del 2019 ya era obligatorio para todas aquellas webs nuevas que se publicaban después del decreto, del Real Decreto. Y para las antiguas se dejó un poco más de margen para el septiembre del 2020 y para las aplicaciones móviles para el 21. ¿Por qué? Porque la verdad es que es mucho más difícil, y por experiencia os lo digo, transformar webs que ya están construidas y modificarlas que diseñar de nuevo pensando en la accesibilidad. Esto es muy importante que darnos cuenta, ¿no?, que la accesibilidad, si se aplica desde el principio, es mucho más fácil de cumplirla. También el Real Decreto daba pautas sobre el modelo de gestión, ¿no? Y el más importante era que las comunidades autónomas tenían que asignar la unidad responsable de accesibilidad, o la URA. Y esta URA tenía que definir el modelo de funcionamiento dentro de su ámbito competencial. En el 2019, la Administración de Cataluña asignó a la Dirección General de Servicios Digitales y Experiencia Ciudadana ser la URA de la Generalitat y su sector público. Actualmente esta dirección depende del Departamento de la Presidencia. Y a partir de aquí, la URA y los servicios jurídicos de la dirección redactaron un decreto para regular todo el modelo organizativo de la aplicación de la accesibilidad en el ámbito competencial de la Generalitat.
Cuando hablo de normativa estatal, a mí me gusta mucho hablar del Observatorio de Accesibilidad. El observatorio es un organismo estatal que es el responsable del seguimiento y presentación de informes con respecto a los cumplimientos normativos. Este organismo está adscrito al ministerio que tenga las competencias en materia de accesibilidad. Y claro, es el que aglutina toda la información de todas las URAs del territorio estatal y es la que presenta las muestras y presenta los cumplimientos al órgano de la Unión Europea. Sus principales funciones, pues bueno, fija directrices, también establece plazos de entrega para los informes que hay que hacer de forma anual. También, eso, lo que he comentado antes, presenta estos informes que recopila al órgano competente de la Unión Europea, define plantillas para la presentación de los informes y facilitó, sobre todo al principio, cursos de formación para la elaboración de informes IRA, porque cuando empezó todo el tema de la normativa de accesibilidad había muy poca gente formada, la gente no sabía lo que requería y cómo se hacían todas estas revisiones y facilitó cursos de formación para poder entrar y poder entender un poco qué quería decir a realizar un informe de revisión de accesibilidad. Cuando el Observatorio de Accesibilidad también hace dos seguimientos de cumplimiento. Uno que le llama un seguimiento simplificado. Es simplificado porque se realizan informes automáticos de webs que se llaman semillas. Estas web semillas son webs consideradas muy importantes dentro de las organizaciones públicas porque ofrecen servicios muy básicos, como por ejemplo las sedes electrónicas, que son las que permiten la tramitación, los servicios de educación, los servicios de ocupación, salud o impuestos. Después, otro tipo de seguimientos serían los seguimientos en profundidad. Aquí los informes ya son manuales y la revisión de accesibilidad es la que nos permite cumplimentar el informe de revisión o informe IRA. Se hace a partir de una muestra de páginas representativa. Todas las webs requieren tener o disponer de este informe y son renovables cada 3 años o cuando se realizan cambios importantes a nivel de código o de presentación en las webs. En el caso de Cataluña, las semillas son las que se presentan en la imagen. Por ejemplo, tenemos lo que se llaman unas semillas fijas, que estas se revisan anualmente. Aquí tendríamos la web corporativa, GenCat, el boletín oficiado, que es el DOC, las sedes virtuales, que son donde se realizan los trámites, la web de educación, la web de ocupación pública, la que presta los servicios sanitarios, la CatSalut, la que recauda impuestos, la Agencia Tributaria de Cataluña, y la sede judicial electrónica. Y luego hay una serie de semillas que son no fijas y que son unas semillas que son para años pares y otras que son para años impares. Dentro de este grupo, por ejemplo, para los años pares nos tocaría este año revisar las de transparencia, las de turismo y algunas de centros educativos. Y para el año que viene, que sería un año impar, la de protección de derechos sociales, la de medio ambiente y la de centros sanitarios. El Observatorio de Accesibilidad Web tiene un servicio de diagnóstico en línea que permite realizar estas revisiones automáticas y saber, sobre todo, en qué nivel de cumplimiento de la accesibilidad
estamos. Es evidente que son revisiones automáticas, por lo tanto, solo revisa código y no revisa aspectos que requieren pues de una revisión manual. Pero sí que ya tenemos un poco la estimación de cómo estamos, cómo está la web, si más o menos tiene una buena puntuación, es su grado de conformidad. Y luego, si encuentra problemas, pues nos indica el código donde hay que modificar o hacer modificaciones. Por lo tanto, son muy útiles porque es una primera diagnosis sobre el código de las aplicaciones y de web. Cuando hablamos del análisis de profundidad, evidentemente hablamos de una revisión manual. Esta la tiene que hacer expertos porque no todo el mundo conoce tanto el código como la normativa, como otros aspectos a tener en cuenta para esta revisión. Revisamos 137 requisitos de accesibilidad, que son los que indica la norma 301-549 en su versión 3. Y se realiza sobre una muestra representativa que normalmente va de unas 25 a 35 páginas. Depende de la complejidad del web. Aquí hay una lista de aquellos criterios que se revisan, unos que son genéricos, otros que tienen que ver con la voz, otras con el vídeo. Las C9 web serían las que corresponderían a las WCAG. Y luego, pues también temas de documentos, de software y bueno, en total 137 requisitos. Y bueno, la auditoría de accesibilidad nos permite, evidentemente, lo que he comentado antes, Marina, saber. Dime, perdona, hay una pregunta en el chat que dice, cuando te refieres a puntuación por lo que hace accesibilidad, ¿a qué te refieres? al Creo que se... cumplimiento, a cumplimiento. O sea, tú tienes que, hay la puntuación, aquí en este pone 9,25 sobre 100 y entonces te indica el grado de cumplimiento estimado que es parcialmente conforme. O sea, te está diciendo que esta web cumple parcialmente con los criterios de accesibilidad, según la norma. ¿Se entiende? ¿Ha respondido esto la cuestión o quieres decirlo en voz? No hay respuesta. Vale. Sí, O sea, tú aquí dentro de la puntuación, aquí he hecho unas capturas de pantalla, no he explicado, no he mostrado todo el informe, pero sí para que pudierais ver un poco que, bueno, aquí en lugar de un 9,25 puedes sacar un 7, ¿no? Y aquí el reto está en conseguir el 10, por decirlo de alguna manera. ¿Vale? Bueno, lo que decíamos, el informe de accesibilidad nos da esto, el grado de cumplimiento, es lo que estaba comentando antes, ¿no? Y evidentemente la revisión se hace en base a estos criterios normativos y el producto entregable es el informe IRA. Muestro aquí una captura de pantalla que es un ejemplo de una pestaña del informe de accesibilidad del IRA, donde bueno, hay una muestra y donde hay la valoración para cada uno de los criterios que hay que revisar. También la normativa indica que todos los webs y aplicaciones móviles han de publicar una declaración de accesibilidad. Y la información, evidentemente, proviene de estos resultados del informe y aquí tenemos que decir el grado de cumplimiento, si es plenamente conforme, si es parcialmente conforme, si no es conforme. Aquí no decimos nada de notas, solo decimos el grado de cumplimiento. También toda aquella información que no es accesible y también hay que especificar aquellos mecanismos de contacto o de solicitud de información que no sea accesible o también formular una queja. Aquí hay una captura de pantalla del ejemplo de la declaración de accesibilidad que tenemos colgada en la web actual de GenCat. Marina, Bueno, en ¿sí? respuesta a tu pregunta, la persona que ha hecho la pregunta, que es Elisenda Vives, no tenía voz
y ahora sí que lo ha hecho por el chat, que ella comenta que como los requisitos por ley es cumplir, ¿Sí? pregunta cómo es que asignáis un grado, porque para ella dice que es cumple o no cumple, no un grado. Estos son los grados que indica el observatorio. Aquí nosotros no, o sea, nosotros es lo que dice la normativa. Aquí nosotros no hacemos, no tenemos ningún tipo de potestad. El grado de cumplimiento lo determinan los informes IRA, que son las plantillas que el observatorio nos indica. Evidentemente, si tú dices que una web no es plenamente conforme, bueno, bueno, tendrás indica que vas bien, ¿no? Pero la declaración, en la declaración tú indicas qué información no es accesible y por qué no es completamente o plenamente conforme Perfecto, o es entendido. parcialmente conforme. No sé Sí, si ahora me sí, entiende. nos dice que gracias. Vale, perfecto. Sí, a veces es un poco complejo porque mucha gente dice, no, es que una web cumple el nivel doble A. No, ya no pensemos en doble A ni en A. O sea, hemos de pensar en otro tipo de criterios. Y eso sí es verdad que la revisión automática se basa en los criterios, básicamente en los criterios de las WCH. Vale, entonces, cuando nosotros tenemos, ¿cómo iniciamos, ¿no?, este camino hacia el cumplimiento de la normativa y la accesibilidad? Pues bueno, ¿por dónde empezamos? Esto, la verdad, aquí podría escribir, evidentemente, un libro que no inicié yo, que iniciaron otras personas a las que hay que agradecer todo el esfuerzo hecho en este camino. Claro, lo he intentado resumir un poquito para no extenderme, pero sí que aquí detrás hay muchas horas de trabajo y hay muchas cosas que no se ven, pero que sí que por detrás se ha trabajado muchísimo. A ver, la situación en el 2018, bueno, un ecosistema de más de 200 webs y aplicaciones móviles. Webs que evidentemente no cumplen los criterios de la WCAG. No hay gobernanza en la Generalitat para garantizar el cumplimiento. No hay conocimiento de las normas, de las buenas prácticas entre los webmasters, que básicamente son, o los editores de contenidos, que son pues los que controlan todo el tema de la web. Y después tampoco hay conocimiento por parte de los técnicos, o sea que, bueno, el panorama pues no era un poco, digamos, oscuro, ¿no? O un poco deprimente, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero bueno, venga, ánimos y vamos a por ello. Lo primero, evidentemente, era intentar ver cómo podíamos definir el modelo de gestión de todo este panorama de la accesibilidad sobre todo, identificar a los principales actores que no, habrían de seguir o ayudar a la URA en todo este camino, ¿no? Primero, pues los equipos técnicos de desarrollo. Normalmente, en la Generalitat, los equipos de desarrollo son equipos externos, o sea, que son empresas contratadas mediante acuerdos marco y son equipos externos. Los webmasters y editores y redactores de contenidos. Estos son los que utilizan normalmente los gestores de contenidos y son los que van haciendo las publicaciones, van realizando los componentes y, bueno, van construyendo las webs. Y luego hay toda una serie de organismos que de alguna manera tenían algún tipo de competencia respecto a accesibilidad. En primer lugar, la Dirección General de Atención Ciudadana, que es como se llamaba antes la dirección actual de Servicios Digitales y Experiencia Ciudadana. Luego, el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, que es la entidad pública que se encarga de todas las tecnologías y del mantenimiento de aplicaciones y webs. Y después el Departamento de Derechos Sociales, porque su business, ¿no?, su negocio está en acompañar a personas con discapacidad y con situaciones pues un poco, digamos, muy enfocados también a accesibilidad física también. Bueno, entonces
Bueno, se encaminó por definir tres niveles de actuaciones, ¿no? El primer nivel a nivel técnico, o sea, tenemos que ver en qué situación estábamos, ¿no? A nivel técnico, pues sobre todo, bueno, en qué se fallaba y en qué no se fallaba, en qué estábamos bien, en qué no estabas bien, no estamos tan bien, y mediante esto, ¿no? Revisiones automáticas y manuales. Aquí podéis ver pues cada uno de los criterios, pues el 1.1, contenido no textual, el cumplimiento era alto, el de audio era total y así sucesivamente. Esto ya es una foto un poco ya de segundo o tercer proceso, porque lo que se hacía es una revisión automática, ver lo que estaba mal y irlo modificando. Por ejemplo, detectamos las áreas de mejora, aportábamos las soluciones y entonces se implementaban todos los correctivos. Y así sucesivamente. O sea, era un círculo para ir mejorando la plataforma hasta que encontrábamos que la puntuación que hemos visto antes pues iba a un grado de cumplimiento cercano al 10. A nivel de contenidos también se hicieron actuaciones porque, claro, los editores a veces ponían intros donde no tocaba, subrayaban texto cuando realmente el texto solo es para representar enlaces, se utilizaban colores que no hacían contraste o se justificaba el texto tanto a derecha como a izquierda. Se empezaron a confeccionar guías de buenas prácticas para que los editores las siguieran y no cometieran este tipo de errores que no son técnicos. Y luego, pues, se empezaron a realizar cursos de formación de accesibilidad, de documentos accesibles, pues empezamos pues con el grupo más core, que serían los webmasters, y se fueron ampliando al resto de la organización. Aquí, por ejemplo, podemos ver que después de hacer las revisiones automáticas, pues eso sería un ejemplo de cómo se van subiendo estas notas a partir de las revisiones automáticas, ¿no? Por ejemplo, en mes a mes, pues, por ejemplo, la web de agricultura empezó con un 8,88 y en el mes de marzo y en el mes de octubre pues ya tenía un 10 y en este caso era plenamente conforme. Decir que también que las revisiones automáticas al revisar código también detectan fallos de redacción en código de HTML. Vale. Hay una pregunta en el chat. Sí. ¿Prefieres que te las diga en medio o al final? No, sí, sí, sí. Vale. Sí, Hay sí. una persona en Sí, el público, en la audiencia, que no es de Cataluña y en su sí. país no hay una legislación que dé este marco que estás contando tú. Y es una pregunta un poco reflexiva que dice, en caso de que no hay legislación de la que se pueda apoyar, cómo sugieres tú de encaminar a una administración pública accesible? Entonces, si quieres, Bueno, pues reservamos la sí. pregunta. Sí, yo, por ejemplo, por eso me ha gustado hablar del observatorio. El observatorio tiene una web pública y entonces, pues bueno, otros países pueden consultar esta información. Allí hay guías, hay plantillas, hay toda una serie de informaciones que bueno, que se pueden utilizar como marco, ¿no? Bueno, para empezar a caminar, ¿no? Luego también las organizaciones como la 3WC también da muchas ideas y explica diferentes cuestiones, ¿no? Respecto de cómo hay que realizar el modelo de gestión y cómo se tiene que ir encaminando o implementando la accesibilidad en las organizaciones. O sea que hay material para poder empezar a investigar. Muchas ¿Sí? gracias. Vale, Dice, venga.
De acuerdo. Y luego el tercer nivel eran las actuaciones a nivel normativo. Recordáis que dije que el Real Decreto decía que las URAs te podían definir el modelo organizativo y de gestión y las obligaciones y funciones derivadas de la accesibilidad. Aquí os enseño un poco el modelo organizativo. Voy un poco rápido porque tengo muchas cosas que explicaros, pero bueno, básicamente que a la URA responsable de accesibilidad, también hay unas URAs delegadas que están en los diferentes departamentos y ellos se encargan de centralizar y son responsables de su entorno, o sea, de su departamento y su sector público. Luego, a unidades responsables de servicio, que pueden ser diferentes unidades dentro de cada una de las URAs delegadas, pueden coincidir también con la URA delegada. Y luego la unidad responsable de soluciones tecnológicas. En este caso es el CETITI, que es la entidad responsable de las aplicaciones tecnológicas. Y la principal función de la URA también es reportar y realizar todos los informes de seguimiento que requiere el Observatorio de Administración Web. El Observatorio de Accesibilidad Web. Uno de los informes es el cumplimiento de requisitos de accesibilidad, que serían todos aquellos informes que se hacen anualmente, la lista en un Excel. Luego, todas aquellas cuestiones de promoción, concienciación y formación que se hacen en materia de sensibilidad, pues como cursos, jornadas, en toda la organización. Y luego todas aquellas quejas y reclamaciones que se han recibido en materia de accesibilidad. Todo esto son 3 informes que se envían se reportan y envían anualmente al observatorio. Aquí tenemos una pantalla donde hay un ejemplo del informe de seguimiento sobre la promoción, la concienciación y la formación que enviamos anualmente al observatorio. La promoción, o sea, aquí un poco ver qué hacemos, ¿no?, para promocionar la concienciación, pues bueno, jornadas, cursos, informar de todas aquellas cuestiones sobre la accesibilidad dentro de la intranet corporativa, realizamos manuales y bueno, tenemos un grupo de interlocutores en las que vamos compartiendo inquietudes, problemas y diferentes cuestiones. Y solo decir que hace el mes pasado organizamos una jornada de accesibilidad, que son jornadas sobre todo de sensibilización dentro de la organización. También hablar de lo que son los mecanismos de comunicación. Cualquier persona tiene derecho a poder presentar quejas. Tenemos un buzón de contacto y también tenemos un trámite específico. Actualmente, para dar un poco de soporte a la unidad responsable de accesibilidad, tenemos una oficina que da un servicio. Y entonces, pues bueno, ayuda a la realización de las auditorías, revisa los documentos PDF, hace cursos de formación y resuelve dudas y consultas técnicas. En estos momentos yo creo que es lo que comentaba antes, que ya no tenemos que hablar de la accesibilidad digital, sino que también tenemos que hablar de la inclusión, porque hay un cambio de paradigma. El diseño de todas las webs o el diseño de los servicios están centradas en las personas y, por lo tanto, la accesibilidad también requiere pues, una escucha activa por parte de la administración. Requiere observar de cómo las personas utilizan los servicios, cómo redactan los contenidos, cómo redactar los contenidos de manera que se entiendan y, evidentemente, utilizar un lenguaje claro y comprensible y diseñar de forma
coherente, eficiente y consistente. Por lo tanto, la accesibilidad ha dejado de ser una obligación técnica y normativa para convertirse en una capacidad estratégica y transversal dentro de las organizaciones y en especial en las organizaciones o las administraciones públicas. Y hay que considerarla como una ventaja competitiva y como un criterio de liderazgo. Por lo tanto, antes hablábamos de discapacidad, nos centramos en las discapacidades visuales, auditivas, motoras, cognitivas, pero también ahora nos centramos en temas de vulnerabilidad, es decir, de cuestiones como la diversidad funcional, la brecha digital, barreras lingüísticas y culturales, barreras socioeconómicas o barreras de contexto. Por tanto, ya no hablamos solo de accesibilidad, sino de inclusión para garantizar que todas las personas puedan participar en equidad dentro, evidentemente, de en este caso, los servicios que se ofrecen por parte de las administraciones. Aquí, un poco vinculado a todo el tema de la accesibilidad, hay toda una serie de proyectos estratégicos, como serían la comunicación clara, para poder transmitir información relevante para la ciudadanía de una manera comprensible, en un formato fácil de comprender, basado en lenguaje claro, diseño accesible, que ofrece muchas ventajas, como la mejora de la relación con la ciudadanía, reduce los errores y las consultas y promueve la transparencia. ¿Cuáles son los elementos básicos de esta comunicación? Por un lado, la estructura, por otro lado, el lenguaje claro, el diseño efectivo y la accesibilidad. Se impulsa de una forma coordinada entre los diferentes departamentos y hay un referente de lenguaje claro a nivel departamental que es un poco el que ayuda a los gestores o a los creadores de contenidos en redactar contenido que sea accesible y realizado con comunicación clara. También se realiza formación a los empleados públicos y, sobre todo, también se realiza cuando uno se incorpora, tiene que hacer un curso de formación en comunicación clara. Tenemos también una guía en la que se explica cómo realizar este tipo de contenidos en comunicación clara. Luego tenemos otro proyecto estratégico que es el sistema de diseño corporativo. Este sistema establece la base para construir interfaces coherentes, eficientes y consistentes. Es el referente de cumplimiento obligado para el diseño de nuevos webs y aplicaciones y proporciona una referencia sobre la accesibilidad basado en la norma vigente. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo del componente aviso. El componente aviso sirve para la descripción de este componente es para mensajes contextuales utilizados para informar. Y entonces el sistema nos dice cuándo se utiliza y cuándo no se utiliza. Por lo tanto, es un sistema muy útil que da unas normas muy claras de cómo hay que construir y cómo hay que diseñar los diferentes componentes en webs y en aplicaciones. También enseña de una manera muy gráfica cuáles son las buenas prácticas para utilizar este tipo de contenido y nos dice pues, lo que está bien y lo que está mal a la hora de utilizar cada uno de los componentes. Otro proyecto estratégico es el de los espacios de experiencia ciudadana. Estos espacios son espacios donde se evalúan los servicios que ofrece la Generalitat, desde un trámite a una aplicación. Se evalúan a partir de dinámicas con distintos formatos, tanto presenciales como virtuales,
para todo el ámbito territorial y con personas de diferentes perfiles. Hay un formulario que está colgado en el web donde la gente se puede apuntar a estos espacios de experiencia. Aquí pues, se evalúan aspectos como la accesibilidad, la usabilidad, la comprensión o la navegación. A finales del 2022 pues hizo una campaña, Busquem gent com tu, buscamos gente como tú, para poder captar a personas y pudieran participar. En esta campaña se apuntaron 2.695 personas y el perfil de las personas inscritas era 60% mujeres de una mediana de edad de entre 41 y 50 años, el 70% residentes en Barcelona y un nivel de estudio medio. Algunos ejemplos de los testeos realizados por personas inscritas en estos espacios han sido pues, la prescripción escolar, el bono social térmico, ayudas al alquiler o la aplicación de Mossos, que para los que no son de Cataluña, pues a los Mossos son la policía autonómica. ¿Qué valoran positivamente? Valoran positivamente que se les pida la opinión para mejorar los servicios. O sea, la gente quiere, ¿no? Y que les pregunten para su opinión, ¿no? Y luego también valoran muy positivamente el lenguaje, ¿no? Porque a veces, pues eso, el lenguaje administrativo es un poco rebuscado. Y entonces, sí, los aspectos a mejorar, la navegación interna de los portales la encuentran un poco caótica, la arquitectura de la información y el lenguaje administrativo que no es comprensible y que muchas veces es demasiado jurídico. También se cuelgan en las webs formularios para que los usuarios den su opinión. Otro de los proyectos que estratégicos ha sido el del CatGirem. CatGirem es un proyecto para simplificar y rediseñar los servicios y los trámites. En este proyecto se han rediseñado más de 170 servicios y algunos ejemplos serían el reconocimiento de la situación de dependencia, las pensiones no contributivas, el título de familia numerosa, el registro de entidades deportivas o el bono de social térmico. Otro de los aspectos de este proyecto es el CatGirem 0 PDFs, porque todos los servicios de tramitación se hacían mediante un formato de PDF muy complejo y poco usable y se han convertido los formularios en formato HTML que son mucho más accesibles y usables. Y finalmente quería hablar de la omnicanalidad, la omnicanalidad es integrar en un mismo sistema canales digitales y la atención presencial. Vale. En estos momentos estamos en un proyecto de transformación del ecosistema web GenCat. La web GenCat estaba sobre todo pues muy dispersa, muy disgregada, pensado solo en la organización y muy poco en la ciudadanía. Buscar cualquier tema o servicio era un poco complejo y normalmente la gente pues buscaba o se iba a buscar los contenidos fuera o sea, desde Google, ¿no? Fuera de lo que era la web corporativa. Por lo tanto, era un sistema ineficiente tanto para la organización como para los usuarios o la ciudadanía. ¿Cómo se ha pensado el nuevo ecosistema?
separando lo que es el contenido institucional de lo que son contenidos de servicios. Y estos contenidos están divididos en función del perfil de los usuarios, pues ciudadanía, empresas y entidades. Y quedan de forma satelital todas las webs de los sectores públicos que se pueden enlazar, pero que tienen su web propia. Para que os hagáis una idea, la auditoría ecosistema del web, solo de webs construidas en el formato GECO, son 137. Y el formato GECO es el gestor de contenidos corporativo y 16 aplicaciones móviles. Entonces, este nuevo sistema lo que hace es simplificar y después de hacer una auditoría se está realizando la integración de 63 webs dentro de lo que sería la web corporativa GenCat. Se está utilizando un nuevo gestor de contenidos mucho más moderno y que permite poder implementar, por ejemplo, inteligencia artificial con una imagen visual renovada, incorporando el sistema de diseño que antes he mencionado reorganizando todos los contenidos, ¿no? Y poniendo foco en lo que serían los servicios. Sigue las pautas de comunicación clara que también hemos explicado anteriormente y tiene 4 versiones idiomáticas, no en todos los contenidos, pero en la mayoría de ellos. Y se basa evidentemente en la normativa que ahora tenemos vigente. Entonces, ¿cómo se diseña pensando en la accesibilidad a nivel de web? Pues los componentes han de ser accesibles, realizamos unas plantillas estructuradas a partir de estos componentes. Todas las páginas están construidas con estas plantillas que están estructuradas y así construimos todo el web corporativo. O sea, se piensa en la accesibilidad desde el minuto 1 en que se diseña todos los componentes y las plantillas para introducir los contenidos. Luego, este sistema también implementa un buscador que está basado en Google, que ofrece también un resumen generado con IA y refuerza la idea de un único punto de acceso a toda la información que hace referencia a las webs o a los servicios que ofrece la Generalitat. Los beneficios esperados, pues bueno, son la satisfacción de la ciudadanía, la eficiencia administrativa, reducción de costes, la transparencia y la mejora o el cumplimiento total en materia de accesibilidad. Aquí, bueno, muestro algunas pantallas del apartado primero de servicios y aquí el del apartado de institucional. También hay un aspecto, una transformación en el que sería el modelo de atención ciudadana, porque el objetivo también es que reforzar todo el acceso a los servicios ya con una atención mucho más presencial, para que cualquier persona desde cualquier punto del territorio y con independencia de su nivel de competencial, pues pueda acceder o pueda tramitar o beneficiarse de los servicios públicos. Tenemos lo que se llama primero las oficinas de atención ciudadana integrada, que se adapta es un modelo flexible que se adapta a las necesidades de cada persona. Una persona va a esta oficina y, bueno, puede hacer trámites, consultas, obtener un certificado digital, presentar documentación, hacer registros o recibir un soporte personalizado, con o sin cita previa.
Luego tenemos, por otro lado, las oficinas móviles, ¿no? Que son unas furgonetas que van realizando itinerarios en aquellos zonas o en aquellas zonas del territorio donde no hay o no funcionan las oficinas de atención que he comentado anteriormente. El objetivo es acercar los servicios a todos los municipios y, bueno, de momento tenemos 5 oficinas, 5 rutas, un servicio a 200 municipios y no se requiere cita previa. Hay que decir que desde que se ha puesto en marcha este servicio, la verdad es que ha tenido mucho éxito y bueno, estamos pues muy, muy contentos de la gran acogida que hemos tenido en el territorio. Y luego tenemos la oficina virtual, que es la oficina virtual que se realiza mediante una videollamada que se puede acceder desde un móvil, desde un ordenador y una tableta. Lo único que se requiere es un micro, un altavoz y una cámara. Y permite pues, recibir atención directa de un agente especializado. En este caso sí que se requiere cita previa. A modo de conclusión, destacar que el proyecto de Capgirem de diseño de trámites y el sistema de diseño ha ganado este año el premio de Design Award del 2026, que es un premio muy importante dentro de lo que es el mundo del diseño a nivel mundial, y que la videoatención también ha ganado el premio CENIS de innovación en los servicios públicos. A nivel de valoración, pues podemos decir que hemos ido midiendo en los diferentes canales que tenemos de atención presencial, digital o telefónica. Pues de momento las valoraciones que tenemos son de un 4,7 de valoración en los servicios públicos, un 4,3 sobre las páginas informativas y un 3,5 sobre las fichas de trámites digitales. O sea que aquí tenemos una buena margen de mejora, ¿no? Pero escuchar a los ciudadanos, pues la verdad es que nos da mucha información sobre dónde hemos de mejorar y dónde hemos de poner los esfuerzos para que todos los servicios sean accesibles y usables para toda la población del territorio. Algunas ideas para compartir. Pues la accesibilidad no se improvisa, la accesibilidad debe ser considerada desde el inicio de un proyecto y a lo largo de todas sus fases. Es una oportunidad para la transformación digital y ha de formar parte del core de la organización, porque la accesibilidad genera confianza en los servicios públicos. Y este modelo que he presentado pues se encamina a generar la máxima confianza para todos los usuarios del territorio de Cataluña. Y me gustaría pues, acabar un poco con esta frase de que la igualdad no significa que todos obtengan lo mismo, sino de que todos obtengan lo que necesitan, del escritor estadounidense Rick Riordan. Y nada, aquí termino mi presentación. Muchas gracias y si tenéis alguna cuestión, pues la podemos compartir. Bueno, muchísimas gracias. Creo que hablarías 2 horas más y yo seguiría escuchándote 2 horas más. Tenía mucha información que compartir, ya lo habéis visto. Tenemos aún un mensaje en el chat que no te he compartido antes para no interrumpir, que la persona que había preguntado, Carlos Daniel Hondo, que había preguntado sobre la legislación, comenta en el chat que
en su país solo se puede apoyar en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene Sí, este es el principio, ¿no? Un poco el sí, principio de todo, ¿no? También de los decretos de accesibilidad, es el inicio de todo, sí. Es sí, verdad, sí. sí, sí. Bueno. Invito a los asistentes a si quieren hacer una pregunta, ahora que tienen a Marina en directo. Carlos nos dice que Hola, gracias. Venga, jo no sé, se ¿quién m'escolta? eres? Sí, ¿puedes Mireia, hablar en Elisenda. castellano Sí, y decir tu perdón. nombre, por favor? Por Sí, favor. Elisenda Vives. Gracias, Hola. Elisenda. Hola. Mira, una duda. ¿El sistema de diseño que se ha hecho para la Gene, o sea, para el portal corporativo, Sí, sí. mm, es una duda, que se me da. ¿Está basado en algún otro sistema de diseño rollo GES o Alix o uno de estos? ¿O habéis empezado desde cero y habéis tenido que encontrar? Se ha empezado un poco desde cero, porque se ha tenido que implementar también el PIP corporativo, es decir, los colores, también un Vale. poco el tipo de tipografía, los estilos. Entonces, pues bueno, se puede haber inspirado, ¿no? en alguna cuestión, pero se ha trabajado con un equipo profesional específico para construir todo el sistema. El sistema se puede consultar y es público. ¿Pero Sistema. qué tenéis? ¿Un Zero Hate, un Storybook? Porque No, en tenemos el una tema... web. Tenemos una web Vale, con el sistema de diseño. ¿Vale? Sí, sí. vale, vale, gracias. Sí. Nos comenta en el chat, buenas, un gusto, Marina. ¿Esa documentación, investigación está disponible para consultar? Supongo que se refiere al Que, sistema de diseño, Roiber. sí, sí, el sistema de diseño. Sí, espera, que ahora me. Si quieres Hola. pongo la URL en Sí, pon la el... URL, Sí, espera que es lo que estaba intentando. Es sistema de diseño con dos S en catalán, .gencat.cat. voy, momentito. Sí. Bien. Es que lo compruebo porque que no me haya equivocado. Creo que sí. Perfecto. Sí, ahí está. ¿Sí? Vale. Pues a ¿Vale? ver, lo pongo en el chat. Exacto, o sea, Perfecto. se puede consultar y podéis ver cómo está construido, todos los componentes, aún sigue vivo, es decir, que se van incorporando nuevos componentes, pero yo creo que da muchas pautas para poder diseñar y para poder ya saber que ese componente, si lo construyes de esta manera, pues estás cumpliendo la normativa, ¿no? La normativa más técnica, por decirlo de alguna manera. Sí. Perfecto. Nos comenta Carlos Daniel Hondo, por favor, ¿puedes ampliar un poco más sobre el sistema de las furgonetas móviles? Sí, el sistema, pues bueno, puedo compartir también la información, hay una noticia, o sea, lo que hace es, hay unas rutas, se ha hecho primero un análisis de aquellas zonas del territorio donde están muy alejadas de las oficinas presenciales, ¿no? Una oficina de atención, y entonces, pues bueno, para evitar que la gente se tenga que desplazar para hacer un trámite o para hacer una consulta, pues establecieron unas rutas que hace una furgoneta, estas rutas están publicitadas en la web GenCat, donde cada municipio pues sabe cuándo llegará la furgoneta, normalmente pues en un punto concreto, pues en los pueblos me imagino que seguramente será pues la Plaza Mayor o una plaza pues o un sitio muy específico y determinado del pueblo, y entonces llega la furgoneta a la hora que se determina y, bueno, la gente hace cola y va entrando en la furgoneta y va explicando o va haciendo su consulta y se la va atendiendo. Aquí, como no hay cita previa, pues bueno, a veces hay cola, pues es lo que decía, ha tenido mucho éxito y entonces, pues bueno, aún hay cola, pero la furgoneta se tiene que marchar al municipio de al lado, o sea, va haciendo rutas, o sea que, bueno, ahora estamos un poco también viendo pues cómo acabar de concretar más el servicio. Pero es así, es una furgoneta que llega al pueblo o al municipio y entonces pues la gente es atendida en la furgoneta en lugar de una oficina fija. ¿De acuerdo? Perfecto. Disculpa Marina, Sí. porque estoy leyendo también en el chat
Sí, ¿Tienen varias furgonetas, digamos, como para Hay poder 5, de momento abarcar? hay 5. Hay Ok, 5 vale. furgonetas. vale, Sí, 5, 5. vale. Nos comenta Roiber Avendaño, muchísimas gracias. Estoy haciendo un trabajo parecido con una política pública de Argentina. Me ha gustado el enfoque que le has dado. Vale, bueno, Y pues, nos comenta de nuevo Carlos, que era la pregunta de las furgonetas, Carlos Daniel Hondo. Me resulta muy curioso el sistema de las furgonetas. Por ejemplo, aquí hasta hace poco la administración estaba muy centralizada en la capital. Ujú. claro. Bueno, es un poco lo que también ha pasado, ¿no? Tradicionalmente aquí en Cataluña, ¿no? Barcelona es muy potente, muchas cosas estaban en Barcelona, pero bueno, había que abrir oficinas por el territorio, había que ver qué puntos quedaban más ciegos, ¿no? Dentro del territorio y bueno, por eso se ha optado por este servicio, ¿no? Por eso hablábamos que ya no hablamos solo de accesibilidad, sino de inclusión, ¿no? De garantizar que toda la ciudadanía pueda acceder a los servicios digitales. ¿De acuerdo? Perfecto. ¿Hay más cuestiones, más comentarios? ¿Yo puedo hacer una consulta? Sí, dime, Venga. dime. Vale, Sí. vale. O sea, has comentado que ahora están centralizando todos estos sitios, 73 sitios que tenían en uno solo. Me parece muy buena la idea, digamos, o sea, este trabajo que están haciendo ahora, pero quería saber si todo este trabajo nuevo, digamos, porque va a haber muchas más consultas, digamos, que se van a centralizar, digamos, de usuarios que van a entrar, digamos, a esta URL. No sé si va a ser una sola URL o van a ser Ujú. diferentes URL. Y si va el soporte, digamos, o sea, de hardware, digamos, o sea, va a Bueno, el poder... entorno tecnológico. A ver, Exacto. sí, el entorno tecnológico. A ver, la plataforma que tenemos ahora, que teníamos antes, pero aún tenemos, porque aún estamos en fase de transformación, Sí. ¿vale? Teníamos 173 webs, pero todos estaban en el mismo entorno. O sea, Ok, sí, no, porque mi consulta iba a esto, porque si sí, ahora sí, sí. con los sitios que hay, por ejemplo, puntualmente, ¿no? Digo, o sea, puntualmente tengo la experiencia de cada vez que tengo que hacer un trámite con el consorcio de Ya, educación y sí. tengo que entrar, digamos, a la web para consultar o para hacer todo el trámite vía online, siempre el sitio se ha caído. Vale, pero una cosa Pero es es la por, web. pero es por el tema Sí, sí, esto es de por concurrencia, pero exacto, a pensar una cosa, y se han aumentado las concurrencias porque cuando sí, llega inscripciones, cuando sí, hay subvenciones de no concurrencia por ejemplo, de alquiler, que es el primero que llega, bueno, es como las entradas de cualquier cantante famoso, ¿no? O sea que es lo mismo, nos pasa lo mismo, pero pensar una cosa, que una cosa es el acceso, que es la web, accedemos, y la otra cosa es las aplicaciones que hay detrás. O sea que normalmente, seguramente cuando tú entras en el consorcio, no estás utilizando los recursos del web corporativo, sino que estás utilizando los recursos de una plataforma de gestión. sí, sí, sí. Lo- ¿Me no, entendéis un poco por dónde voy? te- ¿Vale? sí, estas cosas las sé y las tengo claras, pero quería saber si ahora que concentran todos los sitios web van a estar concentrados en una sola, digamos, también tienen pensado, digamos, esto, porque igualmente es acceder a la información y que el usuario pueda acceder, digamos, en Bueno, definitiva, lo a la web. que a ver, también dentro, o sea, he hablado de algunos proyectos, porque si hubiera hablado de todos los proyectos que llevamos en la Sí, vale. dirección, no acabaría, de verdad. Y he intentado ir deprisa porque os quería explicar muchas cosas para que vierais un poco el panorama, ¿no? Pero también se está trabajando en la nueva plataforma de trámites. O sea que también se está modernizando. Son plataformas que tienen muchos años, ya tienen obsolescencias, muchas de ellas no les puedes aplicar temas de accesibilidad, todo el tema de formularios pues es complicado. Uno de los problemas más importantes que nos encontramos
en accesibilidad, de cumplimiento de accesibilidad, son precisamente los formularios, son donde tenemos más pegas, ¿no?, a la hora de cumplir. Entonces, pues claro, hay que renovar las plataformas, ya no solo por accesibilidad, por otras razones, pero por eso yo digo que la accesibilidad nos da, ¿no? Hemos estado 10 años a lo mejor sin transformar esta plataforma y ahora es el momento, ¿no?, para transformar, porque es el momento para hacerlo. También la normativa nos lo exige y por eso para mí la accesibilidad ha sido un detonante, ¿no?, para transformar muchas cosas y muchas aplicaciones. Pues se están haciendo esto los trámites, la plataforma que hay detrás, o sea, una cosa es lo que explicas en el trámite y la otra cómo lo haces por detrás. O sea, que hay muchas cosas. También hay toda la zona del área privada, que es la relación que tú tienes como ciudadano, también tienes un área privada donde tienes toda tu documentación, todo tu referente. Se está trabajando, que esto es un proyectazo también, sobre un gestor de clientes, pero en lugar de un gestor de clientes, es un gestor de usuarios, de ciudadanos, o sea, aplicar la misma filosofía de cliente, pero porque hay muchas tecnologías, ¿no?, sobre el tema, pero aplicado a la gestión del ciudadano. Y entonces donde tendremos toda la información de un ciudadano y tal. O sea, que hay muchísimos temas y muchos proyectos en paralelo que se están moviendo. O sea, estamos en un momento de transformación digital en todos los sentidos y, evidentemente, implementando e insistiendo en que todos estos nuevos servicios han de cumplir con los requisitos normativos y técnicos en accesibilidad. Lo voy a Muy decir con interesante, pena, muchísimas gracias. pero tendríamos que cerrar en máximo 10 minutos. Sí. Entonces doy entrada a una consulta que aún hay en el chat que dice Carlos Daniel London, pregunta, para el tema de un departamento de inclusión, ¿es mejor que sea una entidad independiente o bien un departamento ministerial? Quien dice ministerial dice gubernamental. Sí. A ver, yo soy muy partidaria de que sea los servicios públicos los que empujen cualquier tema. Para mí es primordial. Luego tú siempre puedes colaborar con entidades privadas, pero las entidades privadas tienen su business, ¿no?, o tienen su visión y su filosofía, y que a lo mejor no es el servicio público. ¿Me entendéis, no?, un poco? Por lo tanto, para mí, cualquier proyecto vinculado a accesibilidad o vinculado a cualquier servicio público ha de estar liderado, como mínimo, o sea, liderado por una dirección o un ministerio o un departamento público. Perfecto. Pues si nadie más se anima, yo me gustaría cerrar esta sesión que ha sido muy, muy interesante y que luego me voy a estudiar porque he aprendido muchas cosas, pero con una frase que has puesto en tus diapositivas que decías que la inclusión era una capacidad estratégica, transversal y operativa y se tenía que convertir en una ventaja competitiva. Creo que es un cambio de filosofía muy importante y tenemos que apuntárnoslo todos los profesionales en el ámbito. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y, bueno, hasta otra. Venga, adiós. Gracias a ti, Marina. Venga, Gracias a todos. adiós. 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 Adeu, gràcies. Adeu.